En estos momentos en Colombia, el presidente electo se está desarrollando la ceremonia de traspaso de mando de Iván Duque a Gustavo Petro. Unas elecciones bastante caldeadas, agitadas por el contexto en el cual se dio, país como Colombia, que es prácticamente uno de los principales países de América Latina, pero la novedad del proceso estuvo en que por primera vez en la historia colombiana, una persona que tiene un origen izquierdista llega a la presidencia de la República a través de elecciones. Y eso ya constituye, en realidad, un aspecto que hay que resaltar. ¿Cuáles serán los retos? No sé si Marcia y Filpo, Luciano, me querrá decir, ¿cuáles serán los retos que le esperan a Colombia como primera medida de Gustavo Petro para tratar de enderezar los niveles de déficit en materia económica, en materia de miseria, de exclusión social, que ha vivido Colombia en los últimos 50, 60 años? Incluso, ¿cómo se verá Gustavo Petro lidiando con las élites políticas tradicionales que la han gobernado? Yo quisiera oír, a ver sus opiniones, a ver qué ustedes más o menos interpretan en esa dirección. Yo me gustaría, en primer lugar, hacer una breve retrospectiva histórica. En 1948 había una reunión del panamericanismo en Panamá, donde se estaba organizando la creación de la OEA, y en ese contexto fue asesinado también el líder colombiano Eliezer Gaitán Pérez, tan trascendente como Petro ahora. Lo que quiero destacar es que hace 74 años, y desde mucho antes, Colombia está inmersa en un proceso bélico, donde los grupos no han podido ponerse de acuerdo. O sea, entre guerrilla y sí, el Estado formal colombiano. Y la agresividad es lo que ha prevalecido. Militares, paramilitares, falsos positivos. Ahí está la OTAN metida también. También 7 bases militares norteamericanas, la OTAN, entre otras cosas. Este presidente tiene muchos desafíos. Por ejemplo, él plantea que es el presidente de la vida y del respeto por la diversidad. Pero hay grupos, me parece que habrá un acomodo, que apuestan a su fracaso, los que tradicionalmente gobernaron y que han sido derrotados y que no han podido ofrecerle la paz a Colombia. Inmediatamente ganó Petro, el peso colombiano se devaluó en su máxima expresión como nunca antes. Parece que la mano invisible que decía Adam Smith, no del mercado, sino de los grupos financieros, estaban y en el fondo lo mismo. Pues son los que controlan esos grupos financieros, el mercado. Le están enviando un mensaje. Entonces, en esta época de incertidumbres y de cambio, promover un régimen por la vida, por la defensa de la biodiversidad, sí, por la inclusión de grupos. Yo creo que esos son de los grandes desafíos que tiene Petro. Sí, mira, Marcia. Pero yo veo un gran desafío, perdón Luis, según lo que dice Filpo. Mira, el mayor desafío que él tiene es vender su proyecto de gobierno a todos esos sectores que han estado tradicionalmente gobernando, porque ellos son la fuerza que se van a oponer ante todo proyecto que va a ser para el bienestar de Colombia, y esa ha sido la realidad que se ha estado viviendo. Es un gran reto ese. Sí, porque Colombia está dividida. No crea que ganó las elecciones, pero fue con un margen bastante estrecho. Exacto. Entonces, para mí el principal reto está ahí. En unificar Colombia. Sí. Yo creo que sí. Ese es un reto importante. Ahora, yo no sé si ustedes... ¿Puedo decir algo? Pepe Mujica, que apoyó a Petro desde que era candidato, el legendario, ¿no? Pepe Mujica, ¿no? Sí. El presidente. Les recomienda que se fijen en la experiencia de Mandela, que llegó olvidándose del pasado y proyectándose hacia el futuro y teniendo como fundamento la unificación. Promover el encuentro y el entendimiento entre los diferentes sectores. De hecho, tengo que agregarle que el gabinete que él por lo menos se ha dicho, que él ha nombrado, ha sido un gabinete en esa dirección. Ahora también, Mar, se llama la atención que él ha dado mucha importancia, sobre todo en el día de hoy, a actos de carácter cultural,
sea, él va a hacer de la toma de posesión un acto cultural colombiano. Diciendo, vamos a Pero eso es participar, integración. claro, a través de la cultura, en esa misma dirección que ustedes están hablando, parece que él tomó como referencia no la política, porque la política divide, la política conflictúa. Entonces me parece que está tomando el concepto de cultura para integrar, porque la cultura colombiana es diversa. Ahí está representada la personalidad propia de la patria colombiana. Entonces, el hecho de él darle participación a todos los sectores a través de la cultura es un bello mensaje para integrar lo que es el deseo y el anhelo de todo colombiano de hacer el Estado colombiano unificado, una gran Colombia, no como la soñó Bolívar, ¿verdad? Porque la Colombia que Bolívar soñaba era una gran Venezuela, o sea, era una especie de, Luciano, de lo que Bolívar soñaba era la unificación de varios países, sí, ¿no? Es que él independizó 5 países y en el Congreso de Panamá de 1825, en vez de fortalecer la integración, lo que salieron fue más dividido. Sí. Los países. Exacto, fue un sueño hermoso en el que desgastó su vida, pero que también es un ejemplo de que debemos caminar hacia la integración. Yo quisiera compartir esta frase a raíz de lo que tú planteas sobre la cultura que está tratando el presidente. Esta frase es de Fernando Vanderem. El hombre hace salir del bosque el lobo y del arte el escritor. Es una hermosa metáfora. Yo pienso que él está tratando, a raíz de la historia violenta que ha vivido Colombia en la selva, con toda, o sea, en las montañas, pues a través del arte él está tratando de escribir una nueva historia y resignificar esa historia para Colombia. Eso es lo que yo pienso. Así es, eso es correcto. Hay otro hecho también que ha llamado la atención y es la situación de el conflicto a raíz de la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos a Taiwán. Ha habido un conflicto entre, bueno, no ha habido, se ha restituado, para decirlo en términos, ¿verdad? Vamos a decir que han reafirmado sus posturas a raíz de esa visita entre China y los Estados Unidos. Sí. Lo que indica que ahora mismo el conflicto por el reposicionamiento en materia de esferas globales hacia un nuevo fenómeno mundial que se está dando, que es la inserción de China en el mercado económico, es decir, a través del comercio. Entonces, ¿cómo ustedes me evalúan la visita de la señora Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, es la presidenta de la Cámara de Diputados de allá, de Estados Unidos? ¿Cómo ustedes me evalúan esa visita? ¿Eso contribuye a la paz mundial? ¿No contribuye? ¿Eso está estimulando algunos elementos de carácter bélico en los Estados Unidos? ¿La reacción de China? ¿El conflicto ya no está alrededor de Ucrania y Rusia, sino que se traslada a otra zona, a la zona Indo-Pacífica, es decir, Asia, África, etcétera? ¿Cómo ustedes, me gustaría escuchar su opinión, a ver, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero de nuevo recurrir a la historia. En 1949 se produjo la Revolución China. Mao Zedong derrota a Chiang Kai-shek, quien huye a la isla de Formosa, Taiwán. Formosa porque fue propiedad de Portugal en un momento y era Isla Hermosa. Después los ingleses desalojaron a los portugueses. Entonces, hasta 1972, Taiwán era el país reconocido en la Naciones Unidas. En la esfera internacional como China. Sí. Había una China nacionalista y una China continental para ese entonces. Pero para esa época, Richard Nixon quería sembrar la cizaña entre los soviéticos y los chinos y propició el desconocimiento de Taiwán por las Naciones Unidas, Estados Unidos que propicia eso, para que China continental tenga el asiento. Hasta el año 2000 no había ningún problema porque China no era la potencia que tú acabas de mencionar. Sí, sí.
Entonces, a partir de que China se consolida cada vez más en el comercio y en la tecnología, los chinos, la familia china son quienes más tiempo dedican a los hijos en asuntos de darle seguimiento en el tema educativo. Sí. No es al azar, no es verdad que los chinos andan copiando todo lo que hacen los otros. Nadie progresa tanto copiando lo que hace otro. Entonces, la verdad es que ha sido una provocación. Los mismos Estados Unidos en el pasado habían reconocido la posesión de China sobre ese territorio y sin duda alguna que en este momento esa situación que genera Estados Unidos ahí, esa crispación, contribuye a acercar más los vínculos que están muy cerca entre los rusos y los chinos. De hecho, la gran mayoría de los países, Marcia, reconoce a China, no Taiwán. De 193 países que tiene la ONU, la inmensa mayoría, excepto 4 o 7 lo más, incluyendo la República Dominicana, ese es otro tema, reconoce a China como el Estado oficial. Cuando ha sido bastante beneficiada por Taiwán. Sí, pero... en muchísimos proyectos. Bueno, no es beneficiada porque recuérdate que Taiwán aplicó esa política justamente como mecanismo de tratar de neutralizar el efecto chino. Le daba asistencia porque, como dice Luciano, la historia de Taiwán es una historia que está inflada por los norteamericanos desde el punto de vista económico. Le metió recursos en un momento determinado y ellos crecieron de una manera tal que se convirtieron Taiwán en un territorio altamente desarrollable, e incluso no solamente desarrollable, sino imitable en algunos aspectos. Sí, sí. Pero eso fue por la inmensa cantidad de inversión que hizo los Estados Unidos. Pero el mundo ha cambiado. China ahora mismo, en materia comercial y económica, se ha convertido en una potencia de tal magnitud que hoy en día está poniendo en riesgo el privilegio tradicional posguerra, después de la Guerra Fría, que ha tenido, el protagonismo que ha tenido los Estados Unidos, se lo está poniendo en jaque mate China. Y en esa tesitura es que se da el conflicto, lo cual está creando un escenario no de unipolarismo, sino de multilateralismo, es decir, de que de alguna manera hay que negociar para mantener la paz mundial. Y eso de por sí es importante. Por eso la importancia de China. No es Rusia el tema de Estados Unidos, no. Es China. Pero Estados Unidos lo ha sabido siempre, porque una de las cosas interesantes, creo que fue en el último programa que estuvimos, como China tiene una estrategia a largo plazo y con los recursos para posicionarse en todos los países. En todos los países hay un área china, o sea, un barrio chino, sí. Un barrio chino en todos los países. Sí. Pero más interesante es lo que tú planteabas. El gobierno chino ayuda a sus ciudadanos sin exigirle nada, que se posicionan en los países. ¿Y qué busca con eso? Eso es una estrategia. Claro. Ven, lo otro es que Estados Unidos es uno de los deudores, o vamos a decir, de lo que está más apalancado con China. Sí, el principal, uno de los principales aliados en materia económica es Estados Unidos. O sea, la inversión de China en Estados Unidos ponen en jaque mate hasta el tesoro norteamericano. Exacto. Entonces, que los americanos, eso lo sabemos nosotros que estamos aquí hablando, pero hay muchas personas que no saben eso, los americanos lo saben, y yo pienso que esta acción es una forma de tantear. Sí. Bueno, mire, aquí en nuestro país la noticia principal en la semana fue los cambios que introdujo el presidente de la República con relación a algunos ministerios, básicamente el Ministerio de Educación, que fue el fundamento. Claro, según Hipólito Mejía, faltan más. Y él sabrá por qué lo dice, que está más cerca que nosotros de los mecanismos informativos del poder. Pero mientras tanto, eso fue lo que dominó el escenario. ¿Qué le parece a usted estos cambios, sobre todo en educación, nosotros, que de alguna manera estamos vinculados al área educativa? Bueno, hay un nuevo ministro, una persona que tiene un currículo técnico bastante pronunciado, bastante
respetable, ¿verdad? Pero que también como que carece de, digo yo, del arbitraje político necesario como para manejar y administrar una cartera como es educación, que tiene el 4%, estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos que maneja al año, o sea, no es fácil. Entonces, ¿cómo ustedes ven estos cambios? Me parecen pertinentes, responden a una demanda social de gente que están generando ruido de manera continua. Quiero señalar algo. Quienes han sido dirigentes del ADP y que han ido al ministerio han sido un fracaso. Es el caso del PLD, Melanio. Melanio Paredes, el que hizo unos libros también integrados que después hubo que quemarlo. A propósito del libro se debe quemar. Fulcar fue dirigente también, Sí, también de la ADP. También. O sea que ellos son buenos gremialistas, pero no buenos funcionarios, aparentemente, ¿no? A partir de la inversión del 4%, solamente un técnico había estado, una técnica, Josefina Pimentel, que era ministra en el año 2000. Cuando Lionel, el último periodo de Lionel. Y cuando empezó el gobierno de Danilo, hasta que la sustituyeron por Amarante. Sí. Pues después Navarro también no tenía que ver con educación, ni Peña Mirabal. Pero el mismo Amarante Barén no tenía nada que ver Por eso con estamos educación. diciendo que no tienen que ver con educación. Entonces, Ángel Hernández es un técnico como Josefina que sabe lo que tiene que hacer, que no tenga el barraje político, que no tenga las conexiones. Pero eso hasta podría favorecer. Sí. Además, Ángel siempre ha sido de la cabeza pensante del PRD y después del PRM. Sí. Pero no ponga una bandera en la universidad. Él no se ha destacado como político. Se ha destacado pero más. ha estado. ¿Eh? Ha estado en esa parte. No, claro. Nunca ha claro. estado aparte. O sea, él no ha sido indiferente a la política, pero no ha tomado la política como profesión principal. Bueno, es que él tiene otra profesión principal y otra misión, que es justamente la que lo lleva a esta posición y le da sentido a que él haga un buen trabajo. Mira, según tú planteas, entonces debimos mandar el ministro de Economía a Educación. Bueno, porque por los recursos que maneja. Lo que estoy diciendo es que manejar un presupuesto y un ministerio como educación se necesita no solamente del bagaje político, ¿verdad? Aparte del técnico, se necesita también de manejo de conflictos, manejo de situaciones. Él es muy hábil. Él es muy hábil. Bueno, el presidente le designó un compañero, a Julio Cordero, como viceministro administrativo. Que otra designación que la gente no lo valora, pero al decir de lo que lo conocen, yo no lo conozco. Yo lo conozco. Simplemente observo las reacciones, ¿verdad? Yo conozco todo el mundo dice que ese señor, que era embajador en Colombia, por cierto, es muy serio, una persona muy recta, muy capacitado, es decir, que ahí hay una mutual para, si se quiere. Después de la pausa, yo quiero hacer un aporte, ¿qué les parece? Ambos fueron viceministros cuando Milagros Ortiz era vicepresidenta y ministra de Educación. Bueno, sí, Milagro también fue. Sí, ellos ambos eran de la parcela de Milagro. Vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. No se vayan, no se preocupen, que seguimos en esto muy interesante, ¿eh?